Se fue, se apagó Eh, la videollamada. ¿Cómo le hizo la otra vez? Te digo que no sé, yo creo que me dio tiempo, pues, mágicamente, yo creo que me habrá dado tiempo, la verdad no sé, porque yo igual me sorprendí que no me haya cortado la videollamada la Tenemos vez. como 2 horas y 40 minutos, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí ¿Qué estábamos, pasó? se fue la Quedamos con la respuesta de Vanessa por sí, andar fumando marihuana. Bueno, entonces, ¿Qué yo creo respuesta? que sí, la pregunta o la respuesta que debería ser debe ser lo más corto posible, porque si dices en un tiempo más alargado, o sea, creo que el psicólogo eh, se agarra de ahí por la prueba de antidoping. Creo que son máximo 3 meses que puede tener cuerpo marihuana o alguna sustancia en tu cuerpo. Entonces, si dices más tiempo, es como decir, estás mintiendo. Y Pero era una prueba de honestidad, no estaba siendo honesta en realidad porque nunca lo había consumido. bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, lo que pasa es que, mira, ahí son, no son literales, por ejemplo, que te van a preguntar cosas de tu vida cotidiana subjetiva, sino son ciertas situaciones. Las pruebas, tanto psicométricas y proyectivas, así están desarrolladas. Se lo digo por experiencia. ¿Cuál es la función? Ellos de manera hipotética te van a mostrar ciertas situaciones o casos. Tú, de acuerdo a un sistema de actitudes y de ciertos rasgos de personalidad, puedes dar una respuesta. Puede ser, como dice su compañero, ahí fue más una pregunta capciosa, porque también hay pruebas psicométricas proyectivas con preguntas capciosas para ver e identificar qué tanto a lo mejor conoces como todo este procedimiento. Yo también me voy a la lógica de tu compañero Adrián, a lo mejor fue por ahí. ¿Cuánto tiempo se necesita para que te puedan hacer una prueba de antidoping? Es decir, de que tu cuerpo salga limpio. Probablemente esa proyección tuvieron ahora sí que en la prueba. ¿Qué tan efectiva es? Yo creo que tiene que ser un 50 y 50. No te puedes enfocar solamente en el resultado de una prueba o de varias pruebas. Aparte de eso, tienes que hacer un proceso de entrevista. Es decir, vas a compactar toda esa información, todos esos resultados, para ya poder posterior decidir si efectivamente el candidato que ya le aplicaste pruebas y que estás entrevistando, pues tiene esta personalidad o este comportamiento que tú deseas para la vacante. Entonces es un proceso complejo, pero justamente está relacionado con todas estas cuestiones de la inteligencia. ¿Alguien ya ha hecho la actividad de unas fichas que te ponen y tú tienes que complementar la serie? Es de inteligencia. Sí, no. sí. Esa prueba psicométrica se le Yo hice una maestra casi como por 100 preguntas, y de esas 100 preguntas solo eran en realidad 20, porque de ahí ya se empezaban a repetir constantemente. Y eso Así de, habla también, eso habla también de la estabilidad y también de la forma que tenemos para poder detenernos a reflexionar lo que nos están preguntando. Por lo regular, cuando las personas tienden, porque si esta tendencia en lo organizacional ven que son muchas preguntas, es muy extenso, pues vámonos a lo que venga, a lo primero, ¿no? Y ahí muestran un sistema de incongruencia, es decir, si en la pregunta 1 me están preguntando, no sé, si tengo la oportunidad de robar y pongo que no, y en la pregunta, vamos a poner el ejemplo, 80, me vuelven a preguntar lo mismo, pero con otras palabras, sí. y yo no comprendo y pongo que sí, ahí es cuando entra la incongruencia y se preguntan, ¿verdaderamente lo va a hacer o no lo va a hacer? Y de hecho hay pruebas que te preguntan, si tuvieras la oportunidad de, por ejemplo, estas pruebas de honestidad te comenta, si te enteras que algún compañero está robando, ¿lo dirías? Sí, Y también, sí venía esa. y Sí, también, igual esa y también venía. es una condición socioemocional y moral.
porque por una parte está, sí lo diría, por mis condiciones personales, pero también está el no por la ética profesional. Y aquí es donde reflexionan qué peso tiene más en, ahora sí que en el prospecto que uno está evaluando, de acuerdo a lo que yo necesites. Ejemplo, si voy a contratar a un contador y el contador me pone, ¿cómo se llama? Que, no sé, tiene que ver mucho también con la lógica que utilicen las organizaciones, déjenme decirles. Y el contador da de respuesta, sí, sí, ¿cómo se llama? Sí lo acusaría, pero eso no quiere decir que él no participaría. Y ahí está la otra cara de la moneda a seguir reflexionando y a verdaderamente cuestionar. ¿Lo va a acusar para salvar su propio pellejito? Es decir, para que no le echen la culpa a él, o efectivamente lo va a hacer porque está yendo en contra de la ética profesional. Ahí es como los dos lados. Entonces, de eso se trata. Y justamente la inteligencia, estamos hablando de la inteligencia, habla de la capacidad que tenemos para darle un sentido a todo lo que nos rodea. Entonces, no asociemos inteligencia en salir bien a una prueba psicométrica, a una prueba evaluativa, no va por ahí en capacidades matemáticas. Sí lo incluye, pero la inteligencia es mucho más amplia. Es para poder también actuar de una forma responsable, asertiva, tener autorregulación emocional, poder tener un sentido amplio, contextual, es decir, apertura para lo que las otras personas me van a decir, como ir escuchando las propuestas. Y posterior viene el estatus y roles sociales. ¿Me ayudas a leer, Vanessa? El estatus es definido por Craig. Es la posición o situación de un individuo en la jerarquía de prestigio de un grupo y que en un momento determinado le será respetado. Es el conjunto de consideraciones otorgadas al puesto que un individuo desempeña. Y hasta ahí se ve. Perdón. Nos quedamos aquí. Es decir, hasta desempeña. Es decir, es algo que no se fue. Es decir, es algo que no merece el individuo por sus cualidades o características relevantes, sino que se le da por desempeñar un puesto independientemente del valor de la persona. El rol lo define el mismo Craig así. Es la estructura de necesidades, objetivos, creencias, sentimientos, actitudes, valores y conductas que los miembros de una comunidad esperan que debe caracterizar al ocupante de una posición. La personalidad de un individuo se halla moldeada por el rol y el estatus que ocupa en la sociedad. Todo individuo tiene ¿qué? ¿Encuadrar? Todo individuo tiende a encuadrar su personalidad de acuerdo con la posición y el papel que desempeña en la sociedad. Así, al que ocupa el puesto de ejecutivo, la sociedad lo considera altamente y le exige un determinado comportamiento, cierto tipo de relaciones. Utilizar un carro lujoso, tener chofer, vestir de una determinada forma. Ok, entonces aquí estamos hablando que el estatus social, sé que es mucha información, pero se las voy a resumir, no se preocupe. El estatus y roles sociales tiene que ver ya una condición externa a lo que el sujeto puede controlar. Ejemplo de esto, ¿qué es el estatus social? Que lo vemos en un concepto mucho más amplio, pero en un concepto mucho más definido y concreto. El estatus es la jerarquía que puede ser adquirida o puede ser adjunta, es decir, que alguien más nos puede asignar. Ejemplo de esto, un estatus organizacional sería el organigrama, ¿sí? Cada uno tiene sus funciones, tiene sus roles a desempeñar y de acuerdo a estos roles y jerarquía le dan un prestigio a la persona. Ejemplo de esto, el coordinador, el supervisor, el jefe inmediato, el área de recursos humanos. ¿Mande? El gerente. El gerente, incluso el propio director. Y después nos vamos a la escala menor, que es el grupo
ahora sí que puede ser operativo o también administrativo, que está abajo de esa jerarquía a la que se le ha dado un valor importante. Entonces, el estatus es, en este que les estoy comentando, es el que alguien más nos puede dar. ¿A partir de qué? De una condición social, a partir de una condición organizacional, familiar, ejemplo de lo familiar. Pues bueno, uno como hermano mayor, es decir, el primogénito, el mediano y el menor, tienen diferentes funciones y estas son adjuntas por mamá y papá. Es decir, mamá y papá me dice que como hermano mayor, pues tengo que cuidar a los demás. Esa es una responsabilidad, ese es un estatus, un valor social que se me da por el simple hecho de ser el hijo o la hija primogénita, ¿sí? Ahora, si nos vamos en lo social, puede ser por una condición monetaria, es decir, mi valor económico. Si soy clase media, clase baja, clase alta o súper alta, entonces, de acuerdo a esto, me darán un valor. Ahora, el estatus con el que yo nazco puede ser, ejemplo mucho más práctico, los hijos de los empresarios. Ellos ya tienen, por sus condiciones ambientales hereditarias, cierto estatus social. Ahora, ¿qué sucede? En el campo organizacional se tiene que tener mucho cuidado con una distribución justa y equilibrada de las diferentes funciones. ¿Por qué? Porque si no, entonces, de manera interna, inconsciente, nos podemos adjuntar responsabilidades, funciones y formas de pensar que no nos corresponden. Entonces, para que una organización funcione de manera efectiva, tiene que estar muy bien determinado qué es lo que cada una de las personas va a hacer y cómo lo va a hacer. Y aquí es donde entra las teorías del aprendizaje, las inteligencias múltiples, como por ejemplo lo kinestésico, lo visual, lo auditivo. Entonces aquí ya es como una conjunción de diferentes teorías. No sé si se entiende lo del estatus. Sí, sí se entiende, Sí, sí se maestra. entiende, maestra. Okay. Estatus y roles sociales siempre van a ir de la mano, no los podemos ver separados, ¿sale? Para tenerlo muy en cuenta. El estatus me va a dar un rol social, el rol social me puede dar también un estatus. Entonces, trabajan a viceversa, ¿sale? Y esto es un fundamento ambiental que tengo que contemplar en la organización. Y bueno, aquí una vez que tenemos la introducción muy general de lo que es la personalidad, cuál es su origen etimológico, ciertas características, pues ahora sí nos enfocamos al tema central, que es las teorías de la personalidad. ¿Cuáles son esas teorías que vamos a estar trabajando? Les comento, actualmente las teorías más utilizadas para dar explicación al comportamiento humano son dos. El enfoque psicoanalítico, que es este que vamos a estar desarrollando, y el enfoque conductual, que se basa en una asociación de estímulos-respuestas y que les voy a ir explicando. Vamos a ver otras dos más, pero esas dos más se las voy a explicar. Yo les voy a crear aquí en pantalla ciertos esquemas para que tengan ideas generales. ¿Por qué? Porque van a hacer una actividad de investigación sobre estas teorías y lo van a relacionar con su campo organizacional. Eso es lo más importante de las teorías de personalidad, que vayamos descubriendo con ejemplos de mi trabajo cómo puedo darle una explicación al comportamiento desde estas teorías que les voy a ir comentando. Entonces, son 4 teorías, es el enfoque psicoanalítico, el enfoque conductista, el enfoque humanista y el enfoque sistémico. Los que vamos a ver hoy va a ser psicoanalítico y conductista, porque son los dos principales que en la actualidad se utilizan para hablar acerca del comportamiento organizacional. No sé si habían escuchado de esto alguna vez, tienen alguna idea de qué es el psicoanálisis, quién es Sigmund Freud. Pues, Sigmund Freud es el la, padre, ¿no? Del psicoanálisis. la praxis Maestra, que ¿cuál vimos, fue el último enfoque que dijo? Es el enfoque sistémico. Sistémico. Dime, Adrián. la praxis que vimos la semana pasada
hablaba de que el psicoanálisis y la psicología es lo mismo, ¿no? No, hablábamos de que psicología no es solamente psicoanálisis, lo estamos viendo aquí en teorías de la personalidad. Hay diferentes enfoques, diferentes cosmovisiones, es decir, formas de interpretar lo que nos rodea a partir del comportamiento humano. Entonces aquí... Exacto, el psicoanálisis es con lo que... Bueno, entendí que la introspección entra en este tema, ¿no? Sí, la introspección entra en este tema y que también la introspección nos funciona, es una herramienta, un recurso para cuando queremos dar capacitaciones. Aplicar dinámicas grupales tienen que ir en un sentido de autorreflexión, es decir, que los colaboradores puedan valorar, puedan conocerse a sí mismos, sí en calidad humana, pero también como talento humano. Es decir, que ellos vean que tienen potencial para estar en donde están y que comenzar a trabajar con la seguridad. Porque muchas de las empresas, cuando lanzan sus vacantes, tienden a buscar dentro de su misma organización al prospecto, ¿sí? Y esto con la idea de que como ya están dentro de la organización, pues ya tienen más idea de cómo trabaja, con la cultura organizacional, tienen más idea con los valores organizacionales, la filosofía, y bueno, se ahorran de alguna cierta forma, pues cierta parte formativa. Otra capacitación, ¿no? Exactamente, pero cuando esto no sucede así, yo tengo que tomar recursos, es decir, capacitar a mi talento humano para que también tengan esta oportunidad de ser prospectos dentro de la organización y que muchas de las empresas que ofrecen esta oportunidad de desarrollo personal y profesional y por eso algunas terminan o saliéndose o terminan diciendo sí a todo. Y no hay el aprovechamiento de su potencial humano. Y que es lo que aquí queremos comenzar a romper, trabajar en esta cuestión de administración, psicología, que es una buena combinación, pero hay que saber en qué momento voy a aplicar qué y desde qué teoría. Por eso les digo, el psicólogo organizacional, el administrador, debe de tener una formación, por lo menos un curso, por lo menos de psicología organizacional, para saber cómo va a intervenir, cómo va a ser sus procesos de mejora en pro de la organización, pero también así poder favorecer un ambiente de desarrollo personal. Y bueno, enfocándonos a esta teoría de la personalidad, hablaremos de Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es un enfoque dentro de la psicología que trata de explicar el comportamiento humano dando una estructura psíquica, es decir, Sigmund Freud se basa en la mente del ser humano para poder explicar por qué actúa como lo hace. Y aquí me puedes ayudar a leer, Adrián, donde dice las personas cuando nos comunicamos las unas con las otras, no tenemos un conocimiento absoluto sobre las intenciones profundas que nos mueven a hablar como hablamos o a comportarnos como nos comportamos. El inconsciente se produce al hablar, irrumpiendo en lo que el yo intenta decir, y esto marca la división del sujeto. Bueno, aquí yo les dejé, no vamos a hablar mucho de la biografía de Sigmund Freud, pero aquí yo les dejé una página donde habla de... ¿Cuándo nace el psicoanálisis? ¿Cuándo nace? Es como un año o a partir de qué acontecimiento. ¿Cuándo se origina? Ajá, exacto. Acontecimiento, bueno, el psicoanálisis surge como ahora sí que como un argumento, alguna forma para poder dar a explicar a un trastorno psicológico que en los 1850, en los 1865, 70 estaba muy presente. No sé si han escuchado hablar de la histeria. Cuando te dicen es que eres una persona histérica o histérico, ¿sí? Maestra, entonces nace primero el psicoanálisis sí. que la psicología. No, es que no quiero que me lo vayan a confundir. La psicología nace a partir del estudio en la antigua Grecia. Lo que es el primer laboratorio. el primer enfoque que sustenta el estudio de la psicología es el psicoanálisis. ¿Ya? Okay, sí.
¿Sí? Sí, ya. Después surge un segundo enfoque por no desacreditar, sino que no estaban de acuerdo con lo que Sigmund Freud había hablado, y que es el conductismo. El conductismo es lo que le da el fundamento científico a la psicología. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis se basa más en cuestiones introspectivas, es decir, en cuestiones subjetivas que no podemos observar. Y la ciencia clásica ortodoxa decía que para que algo sea ciencia, tenía que ser meramente observable. ¿Sí? Y ¿En serio? así. Y Sigmund Freud no entraba con su teoría en esa clasificación del observable. ¿Dónde podemos, ejemplo de esto? Pregunta, ¿no? Que obviamente en la actualidad, con todos los estudios, pues ya se desacreditó que la ciencia tiene que ser lo que nada más podemos observar. No, pero si lo trasladamos a ese punto, ningún psicólogo puede saber a ciencia cierta en lo neurológico dónde está lo inconsciente, dónde está lo consciente, dónde están estas estructuras psíquicas que Sigmund Freud propone, a diferencia del comportamiento humano, que es algo que yo puedo observar y que yo puedo identificar. ¿Sí? Porque él hablaba más de condiciones internas. Entonces, por eso es como toda esa transición. No se preocupen, les voy a ir Pero compartiendo. una forma de comprobar las condiciones internas es con lo que provocan, ¿no? En el individuo, las acciones que provocan en el individuo. Sí, y efectivamente, ese es el cambio de paradigma que se le da a la visión científica ortodoxa, y por eso ya las ciencias sociales, como el derecho, como la psicología, ya entran como parte de las ciencias, pero no como una ciencia exacta, sino una ciencia social que a partir del comportamiento humano puede hacer teorías y puede explicarlo. Esa es como la transición que van teniendo en las formas de darle explicación a la ciencia. Es toda una evolución bastante científica en cuanto a las diferentes disciplinas que existían y que se comenzaron a consolidar en la antigua Grecia, ¿sale? Entonces, pues si nos vamos un poquito más a la historia, hablemos que comienzan a tener como un pensamiento mucho más razonable, es decir, raciocinio, entonces todo le querían dar una explicación científica, es como ahora sí como que el pique de la ciencia, pero después viene hacia abajo, es como una curva que viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque se comprueba que hay otras teorías para incluirlas en las ciencias. Bueno, regresando entonces al tema. Aquí les dejé una liga, ya ustedes lo revisan con más calma, pero lo que nos va a interesar de esto es la tipografía de la psique. ¿Cuál es la estructura de la personalidad que desarrolla Sigmund Freud y qué es lo que ustedes tienen que enfocarse? Son tres, ¿sí? Es el ello, yo y super yo. Si lo quieren anotar, ello, yo y super yo. ¿Esas son las teorías de la personalidad? Sí, esa es la estructura de la personalidad que propone desde el psicoanálisis. Pero para esto, Sigmund Freud, antes de hacer esta estructura de la personalidad, considera que es muy importante hablar de tres instancias, de tres cuestiones psicológicas que regulan y que mueven al comportamiento humano. El primero es el aspecto consciente, es decir, esto que podemos ver del lado derecho. Después, en la parte de en medio, no sé si alcanzan a ver bien el iceberg. Un poquito, maestra, está como que rectangular, ancho. Maestra dijo ello, yo y super yo. Ello, yo y super yo. Mm. Ok, Pero no hay ningún problema, podemos seguir. no, se los voy a buscar aquí porque sí quiero que lo vean bien, para que me puedan comprender bien ¿Qué es el iceberg de la personalidad? Ese es el iceberg de la personalidad. Y que ahora esta teoría
es utilizada, este iceberg, esta analogía es utilizada en diferentes campos, como el desarrollo potencial, el desarrollo humano, o sea, diferentes, obviamente con una serie de adaptaciones, pero la que nos va a interesar aquí es la de Sigmund Freud. Bueno, acá está. Permítame, ahí está. Ahora sí la alcanzan a ver. Sí. Se los voy a abrir aquí en donde me muestra para que podamos verla muy bien. ¿Cuántas asignaturas se están llevando en este verano? 5. ¿5? ¿Todas las llevan el fin de semana o comienzan desde viernes? No, todas el sábado. ¿Todo el sábado? ¿Todos el sábado? De 12 a 8 de la noche. Todo el sábado. Así es bastante tiempo. Sí. Aquí está. Sí, lo alcanzan a ver ahora sí, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, perfecto. Entonces les comento. El Sigmund Freud, ¿qué es lo que propone? Propone 3, primero antes de hablar de las estructuras de la personalidad, debemos de comprender que hay ciertos movimientos, hay ciertas instancias, ciertas energías que mueven el comportamiento humano. Esto se da a un nivel intrapsíquico, es decir, a un nivel de la mente está estructurado, tiene una función, tiene ciertos roles que nos hacen comportarnos. ¿Sale? Por eso era que el psicoanálisis no se considerara, no fuera considerado como una ciencia. ¿Por qué? Porque nada más se basaba como en esta parte de la mente, que si lo vemos en la ciencia ortodoxa, pues era como muy imposible accesar a la mente humana. Y bueno, él habla acerca de el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En forma de analogía, si lo vemos, el consciente es todo aquello que está a la vista de los ojos de los demás, que es el comportamiento. Lo que está apreciable, lo que podemos identificar, lo que podemos discernir y lo que le podemos dar una explicación. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es la parte consciente, la acción humana, ¿sí? Después habla acerca de un preconsciente que está en medio del iceberg y que ese preconsciente en algún momento de la vida nos hace que de manera automática reaccionemos, pensemos o digamos algo que no queremos decir. ¿Sí? Ejemplo en lo organizacional, como de lo que a ti Vanessa, de lo que a ti te preguntaron acerca de la nalgada, tiene que ver con una condición de esta estructura psíquica. ¿Qué hubiera pasado si tú de manera inmediata hubieras dicho que hubieras dado la nalgada? Te hubieras estado basando así rigurosamente en el preconsciente. Es decir, el preconsciente te hizo actuar de manera inmediata y no te diste cuenta. Impulsiva, ¿no? Exactamente, impulsiva, ¿sí? Ahora, ¿qué es el inconsciente? El inconsciente, como lo podemos ver hasta abajo del iceberg, es todo aquello que está oculto, aquello que no podemos descifrar, no que no podamos descifrar, sino que por ciertas barreras es complicado que lo recordemos o que lo traigamos al presente. Entonces, en el inconsciente estarán nuestros miedos, nuestros deseos sexuales inaceptables, las necesidades inmorales, los deseos egoístas, los deseos irracionales. Todo aquello que nos genera un malestar emocional va a estar en el inconsciente. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué no somos conscientes de nuestros deseos sexuales inaceptables? ¿Por qué? Porque justamente el inconsciente, ahora sí que trabajando con esta estructura de la personalidad, ello, yo y super yo, hay ciertas condiciones que duelen, molesta y que sobre todo en condiciones de ética moral van en contra de lo que a mí me han enseñado. Entonces, o sea, aquello que va en contra de nuestra ética lo mandamos al inconsciente para que no nos lastime. Sí, así tal cual funciona. Ojo, eso que nos molesta
que nos duele, ni siquiera sabemos que nos duele. Sí, sí, ¿Sí? claro, no eres consciente de eso. Exactamente, está descifrado, está encubierto eso que nos molesta. Y obviamente, cuando sale a la luz, es más fácil, obviamente de manera automática, no hacerle caso. Y por eso a lo largo de la vida hay ciertos recuerdos que tenemos vagos, hay ciertas... Reprimidos. Exacto, están reprimidos, hay ciertas condiciones que ya no recordamos. Por ejemplo, que el cumpleaños de los 3 años, que el cumpleaños de los 5, de los 6, ciertos miedos, ahí los vamos almacenando. Un ejemplo de lo inconsciente. Hace un tiempo atrás, y ahorita me comparten ustedes su ejemplo, si lo quieren abordar desde lo organizacional o personal, hace un tiempo atrás yo no sabía el por qué le tenía cierto temor a los payasos. Platicando, obviamente, con mi psicóloga, pues ella me hizo el comentario que yo le cuestionara a mi familia qué había sucedido en mis etapas anteriores para que tuviera cierto temor a los payasos. Bueno, obviamente, en una charla común con mi mamá, pues ella me comenta que yo estoy operada de una hernia cuando tenía como 5 o 6 años. Me comenta que cuando me iban a meter al quirófano, se le ocurrió por alguna razón decirme que yo iba a ir con los payasos. Obviamente para mí el evento de la operación fue traumático porque pues involucró la separación con mi mamá, con mi familia, y no sabía qué era lo que iba a suceder. Es decir, tuve miedo. Obviamente, a lo largo de mi vida, como para mí ese momento fue bastante complicado, fue doloroso, para mi mente fue más fácil resguardarlo, almacenarlo y hasta la vida presente traerlo, trabajarlo para saber qué era lo que había sucedido en mi infancia, para poder comprender por qué en mi vida adulta tenía ese miedo a los payasos. Exactamente funciona en el campo organizacional. Lo que hacemos, lo que somos, no es meramente casualidad, sino tiene un origen desde nuestras bases de la familia. No sé si tengan claro cómo funciona esto. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes quisieran compartirme algún ejemplo donde lo puedan relacionar con su vida o inclusive desde lo organizacional, con compañeros? No sé, maestra, yo nunca he ido al psicólogo. No No sé necesariamente, qué tengo reprimido por ahí. no necesariamente, pero a lo mejor ejemplo de esto. ¿Qué es lo que sucede con estas 3 bases? ¿A dónde entra el ello, yo y super yo? El ello, aquí lo dice, es el principio de placer, es decir, es la pulsión, el deseo nato, eso que quiero hacer y no lo puedo controlar, ¿sí? O más bien no lo quiero controlar. Entra el super yo, que son las reglas sociales, morales, y me dice, a ver, espérate, no puedes ir por la vida nada más, ahora sí que generando... Ya tengo un ejemplo. A ver, dime. A mí nunca me ha gustado comer sola. Como que me deprime. Entonces, cuando estoy sola y tengo hambre, prefiero no comer y me espero a que llegue alguien para comer con alguien. Entonces, pues yo solita me pongo a pensar a veces en mis locuras y me acordé que cuando era muy chiquita una vez vino mi abuela a la casa y mi abuela está como que loca. Entonces, por molestar, hizo unas paletas de hielo y se las empezó a comer ella con mis hermanos y a mí no me dio, así enfrente de mí. Y yo así de, ¿por qué no me das, abuelita? Y me dijo, no, es que tú no vas a comer con nosotros, tú solita, nosotros acá, así excluyéndome. Entonces sí me dolió y hasta, o sea, ya adulta tengo el trauma de que mi abuela se comió las paletas y no me quiso dar a mí y me dejó a mí una y me la di así como que tú cómetela ya por tu lado y yo me como acá con tus hermanos las demás paletas. Entonces supongo que ha de haber alguna relación entre las dos cosas, porque de verdad yo prefiero no comer, no me gusta comer sola, no se me deprime. Y eso que tú haces
en el enfoque psicoanalítico se conoce como mecanismos de defensa y que también es un tema que hoy vamos a ver. Por la vida vamos utilizando ciertas barreras psicológicas, ciertas barreras emocionales para que no salga a flote eso que nos duele o eso que nos molesta. Los mecanismos de defensa no son buenos y malos, solamente son parte del proceso de adaptación del ser humano, es decir, lo necesita para adecuarse, para poder vivir con las demandas del entorno. Entonces, no son buenas ni malas, pero cuando ya tenemos noción de lo que hacemos y cómo lo relacionamos, créanme que en el campo organizacional van a poder comprender mucho mejor lo que sus compañeros y ustedes mismos llegan a reaccionar, porque les va a dar la pauta para reflexionar. ¿Esto lo está haciendo meramente con conciencia o es un impulso mismo? Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, una vez que aparece el super yo, que son esas cuestiones morales que nos dicen, no, no puedes hacer esto, ejemplo, robar, no lo hagas, porque acuérdate que en tu familia esto no te lo enseñó, no te lo enseñaron, no te lo inculcaron, tal. Pero aparece el ello y te dice, sí, hazlo, porque es lo que verdaderamente tú deseas, ¿sí? Y aquí, en estas dos situaciones, ahora sí que en estas dos situaciones de conflicto, entra el yo, y el yo es la condición física misma de la persona para discernir y seleccionar, ¿voy a robar o mejor lo voy a pagar? ¿Sí se entiende? Sí. Pero esto es un proceso inconsciente. Aunque cada una de estas estructuras se clasifiquen como ustedes lo están viendo, todo este proceso es inconsciente. Es decir, en la vida no voy viendo, hoy salió a flote mi ello, hoy salió a flote mi yo, hoy salió a flote mi super yo. No va por ahí, sino que es de manera automática, no nos detenemos a reflexionar y bueno, esto es lo que a ustedes, a la diferencia de otras disciplinas que llevan psicología, les va a dar más las herramientas para efectivamente saber qué es lo que sucede más allá del comportamiento humano. Entonces, bueno, relacionando todo esto, todo este mapa, aquí les pongo hasta abajo. ¿Cuál es la definición de estas estructuras? Pues bueno, lo consciente, todo lo que haces y te das cuenta que lo estás haciendo, en el momento que lo haces y el por qué. El preconsciente es lo que no se tiene fresco en la memoria, sin embargo, con un pequeño esfuerzo puedes recordarlo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de tu mamá, el cumpleaños de un amigo. Inconsciente es todo aquello que desconocemos, que desconoces de ti mismo y que sin embargo dirige las acciones de tu vida. Entonces, todas esas estructuras del yo, pues no las vamos a poder identificar hasta que reflexionamos sobre esta estructura. Y aquí está la estructura psíquica que les comento. Y bueno, un ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer el ejemplo? Tu ex ya está saliendo con alguien más. ¿Qué diría el yo? Pues bien, por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. ¿Qué diría el super yo? Uf, ya supéralo, tú estás por encima de ese intento de persona. ¿Y el ello? Malditos hijos de que se creen, los odio, ojalá se mueran. Entonces, ¿sí identifican cuál es la función de cada una de estas estructuras? Realmente es cierto, maestra. Así como Parece se chiste, plantea, pero ¿eh? es anécdota, ¿no? Creo que yo soy ello, maestra. Ahora, si esto lo No, trasladamos a maestra, la... yo creo que en esa situación como que hay una pequeña evolución de ello, super yo y después yo. No sé si usted lo entienda. O sea que primero en las primeras etapas del rompimiento estoy en el ello, después ando en el super yo, y al final digo, estoy en el yo. No, pero ahí está diciendo que tu ex ya está saliendo con alguien más, no que está rompiendo con alguien. O sea, Por ¿cómo eso, y es un reacciona una pensamiento persona que, normal? es un No, pensamiento, escucha, ¿cómo reacciona una persona normal cuando te enteras que tu pareja está saliendo con alguien más? Lo primero que dices es, bueno, me da igual, no no me porque, importa. Pues sí, obviamente no te vas a poner a llorar porque tu ex está saliendo con alguien más, es tu no ex. porque es, Tienes